tema tan delicado para Cuenca, varios cantones de la provincia de El Azuay, la provincia en general y para el país. Saludamos al economista Alberto Acosta. Él fue presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Montecristi. Economista Acosta, bienvenido. ¿Cómo entender la acción del Estado ecuatoriano? Las acciones que se cumplen en el Ministerio del Ambiente, una entidad que está obligada a cumplir con la Constitución pionera en cuanto al tema de los derechos de la naturaleza. Y en este caso particular, a los intereses claramente expresados a través de un instrumento soberano que existe dentro del Código de la Democracia, una consulta popular que fue contundente en cuanto a su resultado, pero que para los gobiernos, pues no es el primero que intenta desconocerlo, no tiene valor. Le damos la bienvenida. Muy buenos días. Comparto la indignación, comparto la preocupación frente a tanto atropello que va contra la naturaleza y contra la democracia misma. ¿Qué es lo que está pretendiendo el presidente Daniel Noboa? Irrespetar de forma sistemática la Constitución, las leyes y, por supuesto, la voluntad del pueblo azuayo. Hay que tener en cuenta, y ustedes conocen mucho mejor que yo, que el pueblo azuayo se pronunció en las urnas en dos consultas populares. Una fue en marzo del año 2019 en el cantón Girón y otra fue en el cantón Cuenca en febrero del año 2021 en plena pandemia. Y en las dos consultas populares, con una votación mayoritaria, se negó la posibilidad de que pueda haber explotación minera en los páramos de Quimsacocha y del macizo del Cajas. En el primer caso, Girón, fue cerca de 87% la votación por el no a la minería. Y en el segundo caso, en plena pandemia, en el cantón Cuenca, un 80% negó la posibilidad de la minería. Hay entonces todo un manejo adecuado a la Constitución y a la ley para que el pueblo ecuatoriano, siguiendo lo que dispone o abre la puerta el artículo 104 de la Carta Magna, pueda pronunciarse. Y fue un mensaje potente y vigoroso que permitió avanzar en otras consultas populares, como la consulta popular del Yasuní y la consulta popular que frena la minería también en el distrito metropolitano de Quito. Son dos consultas populares que se inspiraron en el valor, en la acción y la decisión del pueblo azuayo. Pero ahora el gobierno hace carta omisa de eso. Y vimos cómo hace pocas semanas, se dio paso a una supuesta consulta ambiental a tres grupos pequeños de campesinos en sectores que no están directamente ubicando toda la zona de influencia del proyecto minero Loma Larga, Quimsacocha. Recordemos de paso aquí, Lorena y Gustavo, que incluso se quiso engañar a la población azuaya cambiando el nombre del proyecto. Me remito a la época del gobierno de Rafael Correa. El proyecto era Quimsacocha. Para engañar a la gente se dijo Loma Larga porque eso no afectaría a las lagunas de Quimsacocha. Pero dejemos esos procesos históricos atrás y lo que nosotros tenemos que ver es que lo que se está haciendo aquí es un engaño a la ciudadanía y un atropello a la voluntad del pueblo azuayo. Porque con el proyecto minero que estaría en marcha ahora con la autorización, ya con la licencia ambiental, se estarían afectando el suministro de agua, entiendo que es de la planta potabilizadora de Sustag, que capta el agua del río Yanuncay que nace en Quimsacocha. Yo creo que entonces la decisión del gobierno es clara y precisa y respetar la voluntad del pueblo azuayo. Economista Acosta, muy buenos días. Pues hay un irrespeto, como vemos y como usted lo ha detallado en esta primera intervención, a la Constitución de la República, a las normas vigentes, al pronunciamiento y a la voluntad ciudadana, pero además también a instrumentos internacionales que son vinculantes, porque esto estaría yéndose en contra del convenio 169 de la OIT y también el acuerdo de Escazú, y ambos exigen de alguna manera o establecen de manera
manera determinante cómo deben desarrollarse estos procesos de consulta previa, libre e informada, el acceso a información transparente, la posibilidad de participar, pero de tener una participación además informada. Es decir, se está yendo también incluso en contra de estos acuerdos de los cuales es parte Ecuador y que, como decíamos, son vinculantes a nivel internacional. Efectivamente, hay un atropello incluso a disposiciones internacionales. El acuerdo de la OIT, el 169, establece que tienen que haber consultas previas, libres e informadas para pueblos y nacionalidades indígenas. Y eso está recogido en la Constitución de Montecristi, en el artículo 57, numeral 7. Y eso está sistemáticamente marginado, atropellado en todos los proyectos mineros en áreas donde existen pueblos y nacionalidades indígenas. No se ha cumplido en ningún proyecto minero a cabalidad lo que dispone la Constitución y el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que es vinculante porque así dispone la misma Constitución de Ecuador. Igualmente tenemos el tema del otro convenio de Escazú, que habla de la transparencia en la información. Todos estos proyectos mineros en los cuales se impulsan estas consultas ambientales falsetas, lo que menos hacen es transparentar la información. Y lo mismo sucede con el resto de las comunidades, porque alguien dirá, estas consultas ambientales no son vinculantes, no son libres e informadas como dispone el código, el convenio de la OIT para el resto de la comunidad nacional. No, la sociedad ecuatoriana tiene otro artículo que habla de las consultas ambientales que tienen que regirse por los criterios internacionales. Me remito al artículo 398 de la Constitución, que ha sido también sistemáticamente violentado. En el caso de la SUAI, en este caso que estamos aquí preocupados y estamos analizando, no se consideró en esta supuesta consulta ambiental a 3 pequeños grupos de campesinos de los sectores, si no me olvido, era Durazno, Cristal y Chumblín. No se consideró la verdadera zona de influencia del proyecto minero Loma Larga en Quimsacocha. Se dejó al margen a una serie de comunidades y este proyecto entonces, este intento de engañar a la ciudadanía con una supuesta consulta ambiental dio lugar, ustedes conocen mejor que yo, a una asamblea en la comunidad de Escaleras, donde se vio un planteamiento muy claro cuando dijeron, no nos consultaron. Y a pesar de todo eso, el Ministerio del Ambiente, que de defensa del ambiente no tiene nada, parece más un ministerio pro minero, pro petrolero, pro extractivismo, entrega una licencia para la explotación en esa zona. Me parece que estamos viviendo momentos muy complicados y difíciles, que hay que ubicarlos en esta coyuntura política en la cual el gobierno del presidente Daniel Noboa, en estrecho vínculo con una Asamblea Nacional sumisa, lo que está dando paso es a lo que podríamos interpretar, para quizás entender mucho más lo que sucede, una suerte de constituyente express en la práctica. Pongo entre comillas constituyente express en la práctica. Y digo esto porque a través de una serie de leyes que atropellan la forma y el fondo, están poniendo en marcha cambios que afectan a la Constitución. Leyes que vienen cobijadas como leyes de emergencia económica o de urgencia económica, en las cuales se incorpora cualquier cantidad de cosas. Pensemos, por ejemplo, Rosana y Gustavo, esta ley de integridad pública, en la cual se abordan simultáneamente 19 leyes. Se introducen 11 cambios en el Código Integral Penal, atropellando lo que manda la Constitución, que tiene que haber unidad de materia. Hay una situación realmente muy delicada. Entre lo más grave, quizá, economista Costa, está esa manipulación que se hace de la consulta previa, libre e informada como mecanismo de legitimación para proyectos que afecten a territorios en los cuales habitan culturas ancestrales, territorios indígenas. Debilitan este principio, dejan insuficiente este principio para la defensa de los derechos ciudadanos y de la naturaleza, y lo que es más grave, en lugar de velar porque se cumpla la Constitución, se encarga el Ministerio del Ambiente, el oficialismo,
por realizar, hay que decirlo de forma muy clara, trampas que no garantiza su transparencia, su carácter vinculante tampoco es respetado ni está libre de presiones. Así es, Gustavo. Dos cosas. En primer lugar, se atropella el artículo 57, numeral 7 de la Constitución, que establece la necesidad de consultas previas, libres e informadas en territorios donde hay pueblos indígenas. No se hace nada de eso. Hay también el artículo 398 que habla de una consulta ambiental en el resto de los territorios. Y hay además un artículo que está siendo sistemáticamente violentado cuando no se discute el tema de lo que se está planteando en esta ley que se está discutiendo en estos días, la de supuesta protección de las áreas protegidas, de las áreas naturales protegidas. No se está cumpliendo con el otro mandato de la Constitución que fija con claridad que tiene que haber una consulta prelegislativa. Me refiero al artículo 57, numeral 17 de la Constitución, y en ese escenario nosotros vemos que hay un sistemático atropello de la Constitución. ¿Quiénes deberían ser los primeros defensores de la Constitución? El gobierno, el presidente, sus ministros no están cumpliendo con lo que manda la Constitución. Y en el ámbito del proyecto de Quimsacocha o Loma Larga, nosotros hemos visto, y ustedes conocen mucho mejor que yo, cómo se intentó de manipular lo que el pueblo ecuatoriano, el pueblo concretamente, el pueblo azuayo había resuelto. Se quería inclusive, recuerden ustedes, cambiar el lugar de la Relavera, sacarle del cantón Girón y llevarle al cantón Cuenca para obviar la voluntad del pueblo de Girón. Todo el manejo, si uno revisa la historia, los hitos de este proyecto, cómo se ha tratado de avanzar, está marcado por el irrespeto, la trampa y el engaño, en particular al pueblo azuayo. Ahora, economista Costa, la pregunta del millón es, y como decía el Chapulín, ¿y ahora quién podrá defendernos con una institucionalidad tan débil como la que tenemos en este momento, con todos los conflictos en el Consejo de la Judicatura, el nombramiento de jueces, la emergencia que podría venirse si el propio Estado no defiende lo que tiene, como son los páramos y el agua? ¿Dónde está el Chapulín? Podríamos preguntarnos, Rosana. El Chapulín ya estuvo presente en estos días en esa asamblea ciudadana en Cuenca. Creo que fue hace 2 días, el martes, cuando una multiplicidad de organizaciones de forma multitudinaria expresó su rechazo a tanto abuso. La sociedad tiene que organizarse. No nos queda más remedio que organizarnos desde abajo, desde las comunidades, desde los barrios, desde el campo, para enfrentar tanto atropello, porque este atropello es uno de los más graves y preocupantes. Yo diría que aquí se está jugando en realidad la defensa de los derechos de la naturaleza, la defensa de las comunidades que están peleando por sus territorios, y que tenemos que ver también otras luchas simultáneas. En las naves, por ejemplo, se quiere también irrespetar, me refiero a la provincia de Bolívar, en Palo Quemado, en la provincia del Cotopaxi. Lo mismo sucede en la provincia de Imbabura, con Íntago, con lo que está aconteciendo en Buenos Aires, en las provincias amazónicas. El Estado ecuatoriano, los gobiernos, de una u otra manera, han pactado con la minería ilegal, y de otra forma terminan pactando todos con la minería legal, porque eso es lo que está sucediendo en el país. Aquí hay un verdadero atropello a la sociedad ecuatoriana y a la madre tierra, todo en base a la búsqueda de negocios que están afectando la vida misma. Ahora la situación no queda allí, economista Costa, y expectativa en el país por el tratamiento que se dará el día de hoy, ya en segunda instancia, al tercer proyecto urgente económico, ahora sobre áreas protegidas, que pone en evidencia esa tensión estructural entre protección ambiental, modelo de desarrollo, gobernanza legislativa. Se han generado ya enormes tensiones entre conservación y sostenibilidad financiera, y ha quedado latente la posibilidad de delegar la gestión a privados mediante contratos específicos o modelos asociativos. Una eventual privatización encubierta en territorios tan delicados como las zonas protegidas. Exactamente, una privatización encubierta.
cobijado este proyecto de ley de áreas protegidas, cobijado este proyecto de ley de áreas protegidas, digo, con una serie de verborrea de protección ambiental, se quiere dar paso a la privatización de esas áreas protegidas. Y se atropella la Constitución de manera sistemática. Nuevamente el mencionado artículo 57, numeral 17, que establece que los pueblos y nacionalidades indígenas, incluso si estamos hablando en áreas protegidas, deberán ser consultados antes de la adopción de una medida legislativa que pueda afectar cualquiera de sus derechos. No se hace nada al respecto, simplemente se abre la puerta para la privatización. Luego, igualmente, el artículo 74 es sistemáticamente golpeado porque se establece que los que se tienen que beneficiar del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir son las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, y se prohíben los servicios ambientales en tanto sean mercantilizados. Eso fue inclusive negado en la consulta popular de Guillermo Lasso, que quería que se permita la privatización de los servicios ambientales. En la consulta popular el pueblo dijo en casi un 56% no a ese intento de privatizar los servicios ambientales que están prohibidos en la Constitución. Luego, no solo que se niega la posibilidad de la consulta previa, libre e informada para pueblos y nacionalidades, sino que se está atropellando el artículo 398 que establece que toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente deberá ser consultada a la comunidad. Y esto no se hace, y esto es lo grave y preocupante, porque adicionalmente, a cuenta de traer inversión extranjera para proteger las áreas, las áreas naturales, se está irrespetando otro artículo más, el 405 de la Constitución, que prohíbe que personas naturales o jurídicas extranjeras adquieran tierras o concesiones en las áreas de seguridad nacional o en áreas protegidas. Esto entonces nos lleva a un asunto mucho más grave cuando se abre la puerta para que en las áreas protegidas pueda haber explotación inclusive de recursos renovables, y eso es uno de los elementos que nosotros tenemos que tener en consideración. En suma, con este proyecto de ley de áreas protegidas que se enmarca en los otros proyectos de ley que, como decía, vienen mezclando, son unas leyes champús, vienen mezclando, se está avanzando en un sistemático proceso de destrucción de la Constitución de Montecristi. Por eso sostengo yo que lo que estamos viviendo es una suerte de constituyente express a espaldas del pueblo ecuatoriano, atropellando la Constitución en la forma y, lo que es más grave en el fondo. Frente a esto, ¿quién tendrá que salir a protestar? El pueblo ecuatoriano, sin lugar a dudas. Culminemos con su comentario con un tema relacionado con la forma en que se están haciendo las cosas. El día de hoy la Asamblea Nacional pretenderá usar la ley urgente de áreas protegidas para corregir un error en la ley de integridad pública relacionado con la jubilación de los servidores públicos. La incorporación de este tema de la jubilación voluntaria, también de la remisión de deudas en un proyecto sobre áreas protegidas, no viola claramente el principio de unidad de materia y debilita esta serie de leyes que se vienen dando, que enfrentan ya aproximadamente una docena de demandas de inconstitucionalidad. Efectivamente, esto es una práctica que conocíamos ya desde antes, que está siendo exponencialmente usada. Se afecta a la unidad de materia. ¿Qué significa eso? Si estamos hablando de una ley de urgencia económica, lo primero que se tiene que hacer es establecer si es económica, luego si es urgente, si no se toma una medida puede afectar a la economía ecuatoriana, y por eso se creó esta figura. Desde antes de la Constitución de Montecristi no es nueva esta figura. Y tercero, se tiene que manejar unidad de criterio, pero eso en este periodo legislativo está siendo sistemáticamente irrespetado. En esa ley de integridad se afectan 19 cuerpos jurídicos, temas que no tienen nada que ver con el manejo económico. ¿Qué tiene que ver con el manejo económico? Por ejemplo, esta cuestión que está siendo discutida, que va a ser revisada ahora en la ley de
áreas protegidas. Nada, absolutamente nada. Son temas que no tienen que ver con el manejo económico. Por eso hablo yo de una violación de forma brutal a la Constitución. Y ojalá la Corte Constitucional parara todos estos proyectos de ley, saneara un poco y diría, esto no puede ser tratado porque no corresponde a materia económica y es una cuestión que va aparte. Por ejemplo, ya lo mencioné, en la ley de integridad se abordan 19 leyes, la mayoría no tiene absolutamente nada que ver con un tema económico. Esa es una realidad de una asamblea constituyente que está simplemente funcionando como una caja de resonancia de Carondelet. Y para completar esta situación dramática, vemos la pobreza intelectual de casi todos los asambleístas. Vemos la acción tan triste de una gran mayoría de asambleístas del Pachacuti plegados, no sabe por qué les dieron, qué están aspirando a esta avalancha de leyes con las que se atropella la voluntad del pueblo ecuatoriano. Esto es una cuestión lamentable. Estamos viviendo momentos muy complejos en todos los órdenes de la vida nacional, económico, social, de seguridad, ecológico, energético y también político. Si lo político se ahonda, si la crisis política se ahonda, pues los problemas serán en todos los sentidos mucho más graves y complicados. Bien. Muchísimas gracias por habernos acompañado, economista Acosta. Yo les agradezco a ustedes. Muy buenos días. Declaraciones del economista Alberto Acosta Espinosa, ex presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Son las 8:14 minutos.